Estamos describiendo una variable aleatoria continua y para ello necesitamos dos elementos, como venimos diciendo. Por una parte tenemos que definir los valores posibles que puede tomar. Al ser la variable continua, pues serán intervalos. Y por otra parte necesitamos un modelo de probabilidad que nos ayude a asignar probabilidades a los diferentes sucesos. En el vídeo anterior vimos cómo definir este modelo de probabilidad a partir de la función de densidad y aprendimos a utilizarla. En este vídeo vamos a ver cómo definir el modelo de probabilidad a partir de la función de distribución. La función de distribución tiene la misma definición que en el caso de variables aleatorias discretas. Su valor en un punto x sub 0 es la probabilidad acumulada hasta ese punto. Como es probabilidad, habrá que calcularla integrando una función de densidad. Y como es acumulada hasta un punto x sub 0, será la integral desde el menos infinito a x sub 0. Aquí en este ejemplo se ve claramente cómo en un punto x sub 0 el valor de la función de distribución sería el área bajo la curva de la función de densidad hasta ese punto. Es probabilidad acumulada. Vemos aquí también que función de distribución y función de densidad pues contienen la misma información y podemos obtener la función de distribución a partir de la función de densidad. En este ejemplo que lo hemos empleado anteriormente, vamos a ver cómo calcular una función de distribución a partir de la función de densidad. El ejemplo consistía en la variable aleatoria x, que era el diámetro interno de esta pieza, y que venía definida por esta expresión en el intervalo 1 y 3. Fuera del intervalo 1, 3, la densidad es 0, quiere decir que esta variable no va a tomar valores. No hay piezas que estén fuera de 3 y antes de 1. Aquí está dibujada esta función de densidad. Bien, entonces vamos a calcular la función de distribución que para cada punto es la probabilidad acumulada. Es la integral de la función de densidad hasta ese punto. En primer lugar, dibujamos los ejes. En el eje X tenemos la recta real, los valores que va a tener f de x sub 0, y en el eje Y los valores de la función de distribución. Como es probabilidad acumulada, pues solamente necesitamos representar desde 0 hasta 1. Como cualquier función de distribución, como acumulamos probabilidad, en el menos infinito siempre es 0. Cuando estamos en el menos infinito no ha ocurrido todavía ningún suceso. La probabilidad de obtener un valor menor o igual que menos infinito pues es 0. Por el otro lado, por el más infinito, cuando ya estamos en el más infinito ya han ocurrido todos los sucesos y por lo tanto la probabilidad de obtener un valor menor o igual que infinito pues será 1. Así que esto sucederá para cualquier variable aleatoria. Bien, entonces empezamos a definir la variable aleatoria recorriendo x sub 0 toda la recta real. Aquí tenemos la densidad y vemos que hasta el valor 1 la densidad es 0. Por lo tanto, lo que vamos acumulando para cualquier valor x sub 0 menor que 1 es 0. Por lo tanto, la función de distribución llega justo hasta 1, siendo 0 en este rango. Entre 1 y 3 tenemos la zona donde la densidad es positiva, entonces para cualquier valor x sub 0 que esté entre 1 y 3, la probabilidad que se acumula será la que teníamos acumulada hasta 1, que es el último punto donde hemos evaluado la función, más la probabilidad que se acumule desde 1 hasta x sub 0. Lo que teníamos acumulado hasta 1 es f mayúscula de 1 y que en este caso es 0. Por lo tanto, la probabilidad acumulada hasta x sub 0 es esta integral, la integral entre 1 y x sub 0 de la función de densidad. Vamos a calcularlo. La definición de la función de distribución en x sub 0 sería igual a la integral de menos infinito a x sub 0 de la función de densidad.
Y esta integral la podemos dividir entre la integral de menos infinito hasta 1 y desde 1 hasta x sub 0. Aquí vemos en la figura de menos infinito hasta 1 y desde 1 hasta x sub 0. ¿Por qué? Porque la función de densidad tiene una expresión diferente en cada uno de esos tramos. La primera integral ya está evaluada porque es la probabilidad acumulada hasta 1. Esto es f mayúscula de 1, que en este ejemplo concreto era igual a 0. Y luego tendríamos la integral entre 1 y un valor genérico x sub 0 de 3 cuartos x menos 1, 3 menos x diferencial de x. Así que como esto es 0, esta es la integral que tenemos que resolver y que nos quedará como función de x sub 0. Para hacer esa integral, pues entro en Wolfram Alpha, le coloco la función que va desde 1 hasta v, ahí elijo esta variable como argumento, y entonces la integral, su solución es esta de aquí. Esta es la función, que queda en función de v. Para dibujarla, pues entro en Chrome, aquí dibujo, aquí para el Chrome pongo X. Si simplemente escribo una función en Chrome, en el navegador, pues me lo va a dibujar. Así que esta es esta función. A mí solamente me interesa entre 1 y 3. Así que este tramo de función es lo que necesito para seguir completando mi función de distribución. Así que entre 1 y 3, la función de distribución, la probabilidad que había acumulado es esta expresión. Menos un cuarto, x menos 4, x menos 1 al cuadrado. Cuando llego a 3, ya se ha terminado la función de densidad. A partir de ahí, la densidad es nula. Ya no voy a observar ningún valor. Por lo tanto, a partir de 3, cualquier valor x sub 0, la probabilidad que acumula pues es 1. Así que a partir de 3, yo prolongo ya el valor 1 hasta el infinito. Matemáticamente, pues tiene este aspecto. Es una función por tramos que antes del primer valor observable, en el caso de esta variable aleatoria que está entre 1 y 3, la función de distribución siempre es 0. Y después del último valor observable, la función de distribución pues es 1. Igual que hemos visto que a partir de la función de densidad, integrando adecuadamente, conseguimos la función de distribución, derivando la función de distribución conseguiríamos la función de densidad. Es la misma información, pero digamos que en un formato con una expresión diferente. La función de distribución me proporciona directamente probabilidades acumuladas. Por lo tanto, tiene cierta ventaja respecto a la función de densidad en el momento de calcular. En el gráfico de la izquierda tengo representada una función de densidad. Y si yo quiero calcular la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que x sub 0, pues tendría que integrar. En la figura de la derecha yo tengo representada la función de distribución. Así que si yo quiero calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tenga un valor menor o igual que x sub 0, pues simplemente tengo que entrar en la función con x sub 0 y me va a devolver esa integral. Para calcular probabilidades entre dos valores, simplemente tengo que reescribirla como diferencia de funciones de distribución. La integral entre x sub 1 y x sub 2 sería, en esta representación, el área bajo la curva de esta función de densidad, sería este tramo, y esto es igual a la integral hasta x sub 2, toda este área azul, menos la integral hasta x sub 1, esta otro área. Y cada uno de estos dos áreas son probabilidades acumuladas, por lo tanto son valores de la función de distribución. La integral entre x1 y x2 es igual a la integral desde menos infinito a x sub 2 menos la integral desde menos infinito a x sub 1. Y esto es directamente f de x sub 2 menos f de x sub 1. Desde el punto de vista de cálculo, me interesa mucho más tener la función de distribución
que la de densidad para calcular probabilidades. Aquí vemos un ejemplo. En el caso de las piezas manufacturadas ya tenía la función de densidad y ahora he conseguido la función de distribución. Y me preguntan, a partir de la función de distribución, calcula la probabilidad de que una pieza que se fabrique sea válida. Una pieza era válida, lo veíamos anteriormente, cuando el valor de x está entre 1,7 y 2,4. La probabilidad de estar en este intervalo es igual a la probabilidad de estar por debajo de 2,4 menos la probabilidad de estar por debajo de 1,7. Y cada una de estas dos probabilidades son funciones de distribución. La función de distribución evaluada en 2,4 y la función de distribución evaluada en 1,7, que lo reemplazamos en esta expresión de acá y obtenemos la probabilidad que nos piden. Finalmente, en estas diapositivas mostramos algunos ejemplos de variables continuas, como es su función de densidad, que son las figuras que están a la izquierda, y cómo serían sus respectivas funciones de distribución. Las funciones de densidad pues, pueden tener cualquier aspecto, unimodales, simétricas, con asimetrías, positivas, negativas. Sin embargo, las funciones de distribución son semejantes en el sentido de que siempre son estrictamente crecientes. Y esto es todo. En la siguiente sección hablaremos sobre medidas características en variables aleatorias y cómo calcularlas a partir de la función de densidad, de probabilidad o de distribución.